poquito sobre Jesús y la ley. Hemos visto en Mateo, en el capítulo 5, cómo nuestro Señor Jesucristo habla sobre la ley. Pero antes de comenzar, yo creo que oremos y le demos gracias a Dios por este tiempo que nos regala y que aprendamos indudablemente qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos. ¿Está bien? Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús, nuestro Señor, para darte toda la gloria y toda la honra. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos en la congregación. Bendecimos a los hermanos que están fuera de Bogotá, en nuestra iglesia, en nuestra denominación, pero también aquellos que se unen a nosotros en esta tarde. Los bendigo, Señor. Sé, Dios mío, que tú estás con toda la iglesia universal, bendiciéndola, Señor. Y este que es un asunto universal, sabemos que tú estás en él. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia. Danos sabiduría, Señor, para poder hablar sobre tu palabra cada día. Y sobre todo, Señor, abre nuestro entendimiento para que no quedemos sin fruto. Gracias por tu presencia y tu amor. Y en el nombre de Jesús, colocamos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú nos guíes, para que cada palabra que salga por nuestra boca sea dirigida por el Espíritu Santo y podamos llegar, Señor, cada día un poco más al conocimiento de esa maravillosa y preciosa palabra que tú has dejado para que nosotros crezcamos y podamos ser mejores hijos tuyos, genuinos hijos tuyos, y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer un poquito sobre Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Habíamos hablado algo sobre esto la vez pasada, el martes, pero el Señor nos dice en estos versículos, muy pocos, que Él no vino, en su tiempo no era acabar con la ley, sino para que aprendieran cuál era la manera que tenían que vivir bajo la ley. Lamentablemente se habían vuelto religiosos los fariseos, los saduceos, los escribas, todos los que tenían algo que enseñar de parte de Dios y estaban encargados de eso. Los levitas, los sacerdotes, definitivamente se habían desviado, se habían apartado de las verdades de Dios y estaban viviendo una vida ficticia, una vida que no es. Ojalá nunca nos apartemos de la palabra de Dios para vivir vidas según nuestra propia voluntad, lo que nos gusta. Y yo creo que vamos a llegar a un tema que a mí me apasiona, indudablemente me apasiona, porque al principio no entendía bien sobre esto y después pude comprender mejor lo que el Señor nos quiere decir con un tema que al final creo que vamos a alcanzar a tocar. Pero no vino para abrogar la ley, Jesús no vino para eso, ¿no? No vino para eso, sino para cumplirla, toda la ley, porque Él, usted ve, vivió bajo la ley, porque la ley no fue derogada sino cuando Él dijo consumado es, ¿cierto? Hasta ese momento, cuando Él muere en la cruz, cuando entrega su espíritu, en ese instante la ley deja de ser y hay un tiempo como de pasar de la ley a la gracia, sus 3 días que estuvo en la tumba, y cuando resucita entramos en el periodo de la gracia. Y luego y 40 días enseña a sus discípulos las verdades del reino, nuevamente ratifica todo lo que él había enseñado durante 3 años y medio. Entonces, ahí en ese instante, en ese momento, entramos a la gracia. Qué difícil fue para Pedro entrar en la gracia. Qué difícil es para muchos cristianos dejar todo eso de las tradiciones donde vivíamos cuando nos convertimos a Cristo y dejar todo eso en el pasado para poder vivir una vida abundante en la gracia. Qué difícil ha sido para muchos y quieren meterle religión a la gracia y quieren meterle cosas que definitivamente no vienen en este periodo de tiempo, de esta dispensación que se llama gracia. Y seguimos viviendo 2000 años de gracia y muchos todavía no lo comprenden, no han querido meterse en la gracia. Y otros, lamentablemente, en vez de gracia, están viviendo en un tiempo de desgracia, porque todas las verdades de Dios las dañaron con su libertinaje. Ya hay libertinaje, lamentablemente, aún en la gracia.
Entonces tenemos que tener una justa medida de lo que estamos viviendo hoy, con lo que se veía en la ley y con lo que se está viviendo lamentablemente con muchos aún ministros, ¿cierto? Que andan en el libertinaje de la gracia. Vamos a tratar de entender que no podemos ir más allá de la gracia para convertir en esta época en cualquier cosa. Es algo que tenemos nosotros que enseñar, la verdad de las Escrituras, pero no solo conocerla, sino vivirla. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres no es suficiente. Creo que cuando el Señor habló esto, estaba hablando de vivir la palabra, y esa es la verdad. Cuando yo vivo la verdad de las Escrituras, es verdaderamente que conozco al Señor. En este tiempo, cuando Jesús habló sobre la ley, en el Sermón del Monte, recuerde, recostado, hablando con sus discípulos, hoy estamos hablando con discípulos de Cristo, y lo hace de una manera completamente tranquila. No gritó, sino se recostó, no hubo otra cosa que enseñanzas del reino de los cielos. De hecho, el tema principal es el reino de Dios. Y escuche cómo la gente que estaba con él silenciosamente estaba escuchando al Señor. Es un sermón que duró bastante, pero lo importante es que penetró en el espíritu de los discípulos de Jesús en ese momento, ¿no? Cuando usted ve, cuando el Señor le da la ley a Moisés, nadie quería subir al monte. Fue con rayos, fue cosa muy fuerte. Nadie quiso. Vaya usted a hablar con Dios, le decían a Moisés, ¿cierto? Porque habían truenos, relámpagos en el monte. Era muy difícil y complicado. Pero mientras Moisés estuvo esos 40 días en el monte, el pueblo se desenfrenó y empezó a hacer cosas que no convienen. Y tal vez nosotros, cuando estamos en la gracia, ¿cierto? Ahora que estamos en la gracia, nos queremos desenfrenar y empezamos a volvernos atrás a nuestras tradiciones y queremos dejar la gracia a un lado. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Hoy parece que son una campana, un virus, ¿cierto? Para volvernos a traer a Cristo. Yo recuerdo, y me gusta mucho, tengo un precioso gallo, ¿cierto? Que me regaló mi esposa, y me recuerda este animalito, me recuerda, sí, es muy simpático, pero me recuerda a Pedro. Ese fue el evangelista que le habló a Pedro de volver en sí, porque se había negado a Cristo y se había olvidado de lo que Jesús le había dicho. ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos de las cosas que el Señor nos enseña aquí en este sermón? Es urgente y es prioritario aprender las cosas que el Señor nos habla en este sermón, en el primero, en el más importante sermón, que todos importantes, pero esto para mí es más importante, de que Él habló y enseñó a sus discípulos. Entonces, cuando el Señor habla de la ley, está diciendo, yo vine a cumplir la ley, vine a cumplirla completa, no vine a derogar la ley, vine a cumplirla. Y les dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo se haya cumplido. Hoy podemos ver que la ley es que Dios tiene para nosotros, las normas están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Está completa la ley. Pero nada va a pasar hasta que no se cumpla todo lo que está escrito. En Mateo 24 vemos cómo Él habla de principios de dolores, lo que estamos viviendo, pero no es el fin. Tal vez será el fin para alguna persona, para muchas personas, ya van creo que 7,000 muertos, pero el asunto es, para nosotros es el fin, no es el comienzo, la muerte. Indudablemente algo empieza Dios a hacer para que suene esa campana de advertencia al pueblo cristiano y retomen nuevamente la palabra dicha en el Sermón del Monte, enseñada a sus discípulos, la ley del reino de los cielos actual, porque antes era la ley, 10 mandamientos fuertes y habían 600 y pico de mandamientos, ¿cierto? Leyes ceremoniales, leyes civiles, pero ahora la ley de Dios está en nuestro corazón y está escrita aquí en la palabra. Estamos viviéndola para poder
indudablemente decirle al Señor, soy tu discípulo, porque muchos quieren ser o dicen ser discípulos de Cristo, pero contaminan la palabra, la hacen a su manera, quieren hacer las cosas según su parecer y no tienen en cuenta a Dios. Y le está diciendo el Señor hoy a sus discípulos, no, no es así, no es así. No pasará una tilde, no pasará una jota de todo lo que Él enseñó para que nosotros la vivamos, para que usted y yo vivamos realmente una vida cristiana. Les digo en Apocalipsis capítulo 3, habla una sentencia tremenda, una de las iglesias del Apocalipsis. Tienen nombre de que viven y están muertos. Esta es una reflexión, es algo para que usted y yo nos pongamos un momento a pensar si hay algo que yo estoy haciendo que está en contra de lo que conozco. No sé cuál sea, pero es importante que reflexionemos sobre cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Esto no es un paseo, esto no es un tiempo de relajarnos. Dios nos está dando hoy 10 días, 13 días, 19 días tal vez, para que nos metamos más en la palabra, para que profundicemos más en el estudio bíblico. No es descanso, no es estar en la cama viendo películas, aunque las vemos, ¿cierto? Pero, número uno, la palabra de Dios. Espero que esté primero el Señor en su mente, en su corazón, y creo que estoy hablando de personas con cristianos así. Mas, cuando el Señor habla de la ley, le dice, nada, esto se va a olvidar. Vamos a ser juzgados por la verdad. Él es el verbo es la Biblia completa y vamos a ser juzgados por lo que está escrito en la Biblia. No sé si podemos entenderlo de esa manera, yo creo que es la manera que debemos entenderlo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres. La responsabilidad de los pastores. Aquí nos está hablando a nosotros los pastores de una responsabilidad muy grande, de enseñar la verdad a toda costa. No importa si la iglesia queda sola, no importa si nadie quiere oírte, no importa absolutamente nada. Hoy muchos están pensando sobre el diezmos y ofrendas, ¿cierto? Hasta sacan videos de cómo llegar los diezmos a la iglesia, lamentable. Pero no quieren enseñarle a la iglesia a vivir en santidad. No importa cómo sea de aquí en la iglesia, nosotros hemos tenido que hablar muy fuerte con mucha gente que quiere vivir a su manera y quiere ver la palabra de Dios a su manera. Lamentable para ellos, pero la palabra de Dios nunca puede ser tergiversada, nunca puede ser amañada al bien mío o el tuyo, sino que es la palabra. Y yo he tomado la decisión de ser discípulo de Cristo y ya no me halaga otra cosa que vivir para Él, que vivir una vida como a Él le agrada, conforme a la palabra. Yo sé que eso es lo que Él quiere porque lo dejó acá. Si hubiera querido otra cosa, pues no deja la Biblia, nos deja cualquier otra cosa, ¿cierto? Pero aquí está. Y eso fue lo que Él dijo. Vamos a que ustedes y nosotros podamos vivir esa vida abundante que nos habló en Juan 10. Miren, en Juan 10. Ahora mire, dice el Señor, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, ¿cierto? Será llamado en el reino de los cielos así, pequeño. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El tema está como ahí concentrado, el reino de los cielos. Y nos dice, ¿quieres ir al reino de los cielos? ¿Quieres disfrutar de ese tiempo maravilloso? No quebrantes ni un pequeño mandamiento, porque si no vas a tener dificultades. No vas a tener la vida abundante que Dios quiere darte hoy en la tierra. Tendrás temores de toda especie. No estoy hablando de las normas, ¿cierto?, que nos han dictado nuestros gobernantes. Debemos seguirlas por bien de los demás. Si no piensa en usted, piensa en los demás. Indudable. De manera que esto que está escrito en la Biblia no pasa. Entramos en la ley, este tiempo de transición, esos 3 años y medio, donde Jesús empezó a hablar del reino de los cielos a sus discípulos. Fue un tiempo de transición, como en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, 430 años de transición entre el Antiguo y el Nuevo. Tremendo, ¿no? Hasta que Jesús llegó. Por eso nosotros hoy tenemos que tener cuidado
tenemos que tener muy en cuenta que nadie puede poner otro evangelio, nadie puede hacer cosas que no convienen, nadie puede burlarse de Dios. Muchas personas han querido hacerlo y les ha ido mal, créame. Yo no he visto el primero que se burle de Dios y pueda ser libre y pueda ser feliz y pueda ser cristiano en abundancia. No lo he visto. No hay el primero. ¿Por qué que mucha gente quiere como ser el primero en tentar, en probar a Dios, en hacer lo que le parece, porque soy cristiano, cuando tenemos normas muy precisas? Y lo único que usted y yo debemos hacer es encontrar la verdad en la Biblia. Y si veo en ese espejo que no hay algo que me mueva, me motive, algo que yo esté haciendo mal, yo tengo que cambiar. La Biblia no va a cambiar. Esta no va a ser transformada, no va a ser cambiada. Entonces, la única alternativa es cambiar. Yo tengo que cambiar. Tú tienes que cambiar. ¿Estás listo? Yo sé que sí. Pero mire, y dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oh, qué difícil, ¿no? Y hacían largas oraciones, todo el tiempo estaban en el templo, iban a hacer reuniones grandes, G18 y cosas de esas, ¿cierto? Pero no tenían el espíritu correcto. Necesitamos hoy pastores, ministros con el espíritu correcto, que no vayan a mirar, que no volteen a mirar lo que les conviene, no hagan de la iglesia una cueva de ladrones donde pueda sacar provecho de lo que están llevando a la iglesia. Muchos hoy andan en adulterio y no quieren cambiar. Muchos hoy andan en mentira y no quieren dejar la mentira a un lado. Muchos otros están tratando de hacer del evangelio su evangelio, como cuando éramos en el pasado. Bueno, yo era católico y decía yo, mi Cristo, mi Chuchito. Esa era la manera de expresarme de mi Dios. Pero ahora no es lo que a mí me parece, es que mi Cristo hace esto, es que mi Jesús es así, no como usted lo enseña. Es que mi Cristo, y muchos cristianos han adaptado a Jesús a sus vidas pecaminosas. Necesitamos hoy sacar eso del corazón y dejar que sea Jesús el que transforme nuestras vidas. No entraréis en el reino de los cielos. Yo lo digo, lo está diciendo el Señor. Y esto es para ahora, para la gracia. Está hablando de la transición de la ley a sus discípulos a la gracia. Está dejando un remanente para que vivan la gracia. Y les está diciendo, no van a tener el mismo pensamiento de los escribas y fariseos. Tengan mucho cuidado con ese tipo de fariseísmo que dicen y no hacen. Cuidado con ese tipo de personas que les gusta aparentar y solamente aparentan locura, aparentan cosas que no son de Dios para engañar a la gente. Hoy podemos engañar a todo el mundo. ¡Oh, qué fácil es engañar a la gente! Pero qué difícil engañar a Dios. Imposible engañarlo. Entonces tenemos una sola manera de ver las Escrituras, pastores, ministros. Tenemos una sola manera de ser efectivos en el Evangelio y es enseñar las verdades bíblicas. La ley no pasará. Lo hablábamos el martes pasado, ¿no? Es más dura todavía la ley hoy, porque usted va a ver, por ejemplo, ahora que vemos el Jesús y la ira, en el versículo 21 del capítulo 5 de Mateo. Mire lo que dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Un mandamiento, no matarás. Quinto mandamiento de la ley de Dios. Y dice, no matarás. ¿Estamos de acuerdo? Había que matar a alguien, ¿cierto? Dejarlo sin vida. Pero ahora dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué duro, ¿no? Debemos amar a nuestros hermanos. Hay una tremenda enseñanza de Jesús, que si usted no puede amar a su hermano que está viendo, ¿cómo cree que va a amar a Dios que no está viendo, que no ve? Muy fuerte, ¿cierto? Pero eso es lo que tenemos que hacer, amar a nuestros hermanos como Él nos amó a nosotros. Bien buena y preciosa palabra de parte de Dios para sus hijos hoy, en la gracia.
¿cierto? Pero no solo amar su billetera, no solo amar, sí es bueno, o sea, vemos que las iglesias se mantienen con dinero para ir a misiones, para muchas cosas, pero no solo eso ame, ni solo eso predique. Ministro, por favor, sus necesidades serán suplidas por Dios de la manera como suplió el Señor Elías allá en esa cueva junto al río. Allá fue el Señor y envió cuervos. Así como el Señor abrió los cielos y hubo alimento en Samaria, de la misma manera Dios va a cuidarnos a nosotros. No tengamos temor. Él dice que si el Padre, que es de carnales, sabe dar buenas dádivas a sus hijos, cuántas más cosas buenas dará Dios a aquellos que le pidan. Entonces, no se afane por lo que pueda estar pasando en este momento, ¿cierto? Es difícil. Dios está pendiente de usted. Yo creo en eso, creo que Dios tiene razón. Pero mire, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. ¿No? Esto lo habíamos visto un poquito el martes, pero faltaban cosas todavía. Escucha, porque ponte de acuerdo con tu adversario, ponte de acuerdo de una vez por todas con aquellos que no estás bien. Habrán personas que ya murieron, habrán personas que en definitiva no quieren saber nada de ti. Pues simplemente ora por ellos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Clama por ellos, pídele a Dios perdón por ellos. Señor, perdónalos. Jesús dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Esteban dijo, no le tengas en cuenta, este es su pecado, ¿cierto? Y nosotros podemos hacer lo mismo, si realmente queremos vivir las enseñanzas de nuestro Maestro. Ahora, Jesús y el adulterio, que ya llegará ya, creo que nos queda poco tiempo, ¿cierto?, para hablar de esto. De pronto tendremos que extendernos, pero vamos a comenzar. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Este es un tema muy profundo, aparte de esto es muy ancho, muy largo, tiene todas las características de un estudio muy profundo sobre el adulterio, sobre las nuevas nupcias, sobre la fornicación, sobre todas estas locuras que nos hablan en el cuerpo sexual, ¿cierto? Ya cometer actos de adulterio es bien fuerte para el Señor. El quinto mandamiento, ¿te acuerdas? Mira cómo progresa el Señor. No matarás. Pero el sexto, ¿sabes cuál es, cierto? No cometerás adulterio. No cometerás actos impuros, dice la Escritura. No cometerás adulterio. ¿Y quién comete adulterio? La Biblia dice que si miras a una mujer para estar con ella, ya cometiste adulterio. Oh, qué duro, ¿cierto? Difícil. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Comienza el Señor hablando y enseñando y diciéndole a sus discípulos, recuerden, está acostado con una voz tranquila, no descansadito ahí, y les dice, no cometerás adulterio. A veces cuando yo hablo de este tema me apasiona, pero no hablo por molestar a nadie ni nada, sino para que aprendamos lo que es esto. Esto no es un juego, no, la enseñanza de Jesús no fue por si acaso quieres tenerlo en cuenta. Era una ley, es una norma de vida cristiana, el adulterio. Pero yo os digo, y aquí hay algo que el Señor empieza a hablar muy claramente, mas yo os digo, Él tiene una manera de expresarse tan clara cuando dice, ¿se acuerdan que fue dicho a sus padres tal cosa? Pero yo os digo, está estableciendo su reino, está estableciendo sus verdades. Esto es lo que cuenta hoy, esto es lo que vale hoy, no lo que enseñaba Moisés por la dureza del corazón del pueblo, ¿cierto? Dele carta de repudio y tranquilo, vuelva a casarse. Si su esposa no tiende bien la cama, dele esa carta de repudio y se acabó, tranquilo, no hay problema. O si no hace bien los huevos, y tengan cuidado porque lo que establece el Señor en estos pocos versículos, 4 tal vez, ¿cierto?, es bien claro y está hablando
demasiado claro que yo creo que tendremos que apoyarnos en otras escrituras para que usted y yo podamos entender mejor este tema. Hoy vemos en las iglesias sentados adúlteros y no pasa nada. Vemos en las iglesias, no enseñamos sobre eso, no llamamos aparte a la oveja, porque tal vez ni la conocemos, ni nos interesa a los ministros conocerla. Tal vez mucha gente no quiere sino tener un gran número, pero no más, no tienen la responsabilidad que tiene un pastor. No ha entendido lo que significa ser pastor y por eso lo único que quiere es tener una gran iglesia para que entre mucho dinero y así poder hacer una muy buena casa y tener un buen carro. Pero no han entendido y no quieren enseñarle al pueblo el compromiso de vida que tienen con el Señor. Muchas veces hemos tenido que enfrentar esto acá, del adulterio. Muchas veces hemos tenido que enseñarle a la gente. Unos lo revisan y lo viven, otros prefieren salirse de la iglesia. Oh, esa palabra es muy dura, ¿quién la podrá oír? Yo me voy más bien para otro lugar donde yo pueda hacer lo que me parece. Me voy a otro sitio donde no me molesten porque yo tengo libertad para hacer lo que me parece y me provoca. Tiene toda la razón, tiene toda la libertad de irse, pero nunca se huirá de Dios con sus verdades. Nunca vas a cambiar las escrituras, nunca va a cambiar el propósito de Dios en la vida suya. Entonces, usted toma una decisión. O vive como un cristiano mediocre, el que medio cree, porque a veces medio cree una cosa y no la vive tampoco, ¿no? Si la creyera realmente, estaría viviéndola. Entonces, escucha esto. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Eso fue lo que decían a los antiguos en la ley. Pero yo os digo, está colocando su norma hoy el Señor. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya cometió adulterio. Entonces, más duro que no tengas nunca que arrepentirse un día de haber hecho todo lo contrario a lo que Dios te manda en este mensaje precioso del sermón de la montaña, del monte. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Oh, si esto fuera literal, muchos andarían tuertos, ¿cierto? Mucha gente andaría ciega completamente. Pero lo que Dios nos está diciendo aquí es que es muy importante que le ponga cuidado a Él, que es preferible que se saque un ojo a que usted mire a una mujer para codiciarla. Qué difícil, ¿no? Si hoy hemos visto casos de ministros que aún se oye la música cristiana en el fondo y ellos están cometiendo actos impuros contra la naturaleza que Dios ha colocado en nosotros, los hijos de Él. Escúchenme, cometen no solo adulterio, sino que hacen orgías. Tremendo, ¿no? Y en su mente no sé qué esté pasando, debe ser una película del infierno completamente para poder hacer lo que hacen con su cuerpo. Ahora mire, dice, si tu ojo derecho, mire la importancia. ¿Alguien aquí sería capaz de quitarse su ojo? ¿Cierto que no? Estaríamos atentando contra nosotros, no seríamos sabios en hacerlo. Pero lo que quiere decir el Señor es que no mires a una mujer para codiciarla. Recuerda una primera mirada, pasa y miras, pero no te devuelvas a seguir mirando, porque estás cometiendo adulterio. ¡Qué duro! ¿Verdad? El pastor es muy legalista, ¿cierto? El Señor dice, tú puedes hacerlo y lo podemos lograr. No mirar a una mujer para codiciarla, para decir, esta está mejor que la de 40 que tengo en la casa, ¿cierto? Voy a cambiarla por 2 de 20. Muy, muy loco el que tal persona piensa así. Mira, por tanto, sácate el ojo. Yo no sería capaz, no sé usted, pero prefiero no mirar a una mujer para codiciarla. Pero escuche esto, y échalo de ti, pues mejor que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo ser echado al infierno. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Y habla del infierno. O sea que es muy duro lo que le va a pasar a todos aquellos que cometen adulterio sabiendo que lo están cometiendo. Porque aquí viene una cosa que tenemos que entender.
y tenemos que comprender y vivir. Una cosa es antes de Cristo y otra cosa es después de Cristo. Como era antes la ley y después la gracia. Entonces cuando usted llega a la gracia, recibe a Cristo en su corazón, nace de nuevo, ¿sí? Ahí en ese momento usted es consciente de todas las cosas que hizo. Alguien me dijo algún día, pero Pablo, como siendo un perseguidor y habiendo estado ahí en la muerte de Esteban, ¿cómo es posible que yo lo haya perdonado? Discúlpeme, cualquier pecado que haya cometido una persona que no tiene a Cristo en su corazón, el Señor dice que lo borra, lo quita. Cuando Él pronuncia con su boca, creyendo en su corazón, Romanos 10, ¿cierto?, que Jesucristo es su Señor. Ahí hay unas polémicas muy tremendas. No solo es hablar y creer, sino vivir, ¿sí? ¿Cierto? Pero el primer paso del nacimiento espiritual que hablaba Jesús en Juan 3 es simplemente reconocer a Cristo como Señor en su vida, arrepentirse de la vida que ha llevado, entregar sus cargas al Señor, dejarlas al pie de la cruz y empezar a alimentarse en espíritu a través de la Biblia. No hay otra manera. Por eso cuando la persona llega a Cristo, ¿cierto?, todos los pecados son borrados. Ya no son cubiertos como en la ley, son borrados de un solo tajo. El Señor dijo, venid a mí y entonces perdonaré sus pecados. Él ha dicho que si usted confía en Él, todos sus pecados son borrados. Y usted empieza una vida nueva. Esto es sencillamente extraordinario. Esto es algo que definitivamente solo en la gracia de nuestro Señor puede darse. Pero cuidado con ir más allá. Cuidado en pasarse de la raya que tiene marcada el Señor en la gracia. Porque si no, usted va a tener que sufrir las consecuencias. Y si soy muy duro y de pronto le duele ahí en su corazón, escúcheme, hay un infierno de fuego esperando para aquellos que no viven en la gracia, sino en sus pensamientos y razonamientos y no quieren cambiar. Es su problema. Límpiese de esa vieja levadura, cambie ahora mismo, transforme su vida. No deje jamás que esas carnalidades lo alejen del Señor. Mire lo que dice en capítulo 5 de Segunda de Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Qué bueno, ¿no? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas pasaron. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces yo tengo que entender perfectamente que cuando yo llego a Cristo, mi vida pasada no cuenta. Usted pudo haber matado 20 curas, haber robado, haber usado la cocaína, haber sido el hombre, el 7 machos, pudo haber sido el ladrón más grande, lo que usted quiera. Pablo fue un asesino, indudablemente. Estaba viendo matar a Esteban y él consentía en su muerte. Y él lo expresa en capítulo 9 y cada vez que en sus 3 testimonios, cuando habla que el Señor lo llamó en Hechos, él habla sobre su vida pasada. Y dice, pero gracias al Señor, que ahora me tomó, me llamó, ahora yo soy diferente, soy una nueva creación de mi Señor y vivo para Él y muero para Él si es el caso. Por eso, escúcheme, usted que llegó a Cristo, olvídese de esas mañas, olvídese de esos pecados, porque si no, usted estará soltando las manos del arado y estará mirando nuevamente atrás. Y el Señor dice que cuando usted pone la mano en el arado, no mire atrás. Y eso lo conoce muy bien un agricultor, ¿cierto? Cuando ellos ponen el arado a funcionar, no pueden mirar para atrás porque los surcos van a quedar muy torcidos. Entonces, no mire para atrás porque no le va a traer ninguna cosa buena. Recuerde que el pasado, solo el diablo quiere acordarse de su pasado. Y se lo está recordando a toda hora. Acuérdese cómo usted tenía 7 mujeres. Acuérdese cómo usted era un adúltero. Acuérdese cómo era usted. Acuérdese. El diablo siempre va a recordarle
todas las cosas malas de su pasado, pero para eso tenemos a Cristo. Él nos limpió, es una verdad posicional, ¿no? Y usted tiene que tomar esa verdad posicional, guardarla en su corazón. Soy nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, nadie me puede acusar desde el día en que yo nací, 27 de marzo del año 91, yo nací espiritualmente. Desde ese día nadie me puede acusar de mi vida desde el 27 de marzo del año 91 en adelante. Si he cometido algo, ahí están, tienen razón. Mas todo lo que pasó anteriormente, Dios no lo cuenta. ¿Por qué quiere contarlo usted? Hay pastores que dicen, bueno, cuénteme cómo fue su vida antes de ser cristiano. ¿Para qué? Para manipular la vida de esa persona. Conozco a uno que lo hace. Tienen que tener cuidado. Cuidado con hacer el papel del diablo en la vida de los hermanos. Nueva criatura es. Haga énfasis en eso. Y Él perdonó todos sus pecados. Ya no se acuerda de ellos. Además, los echa a lo profundo de la mar. Y pone un aviso. No pesque en este lugar. No ponga usted los ojos en los pecados de los hermanos anteriores. Es que como él era así, entonces sigue siendo así. No, pero si lo comete después de haber nacido espiritualmente, ahí sí hay cómo hablar y corregir y empezar a enseñarle las verdades. Y si no lo entiende, para eso va con otro hermano, dice, la manera de disciplinar, que es otro tema que tendremos que tratar algún día, la disciplina en la iglesia. Pero hoy nos hemos olvidado de eso, porque no es popular. Tal vez Dios está tocando esa campana de este virus para que todos nosotros volvamos a esta gracia tan especial que Dios nos regaló. Si hoy no somos salvos por gracia, yo no creo que en el arrebatamiento nadie pueda salvarse de aquellos que estaban supuestamente en la gracia, que lamentablemente se volvió en desgracia. Hay pastores que hoy se están separando y volviendo a casar, siendo pastores aún, conocedores de la verdad, y se separan no por adulterio, porque es una norma en el matrimonio según la Biblia, que vamos a estar estudiando sobre esto, sino porque le pareció más bonita a otra, porque ya no me gusta, porque ya no me agrada, por incompatibilidad de caracteres. Está pecando. Y lo tremendo, ¿sabe qué es? Que aún las iglesias soportan, las ovejas soportan todo esto. No disciernen entre la verdad de Cristo y lo que están haciendo los pastores, los ministros. Es lamentable. Yo lamento, ¿cierto?, decírselo, pero aquí está la Biblia que puede ayudarme en este tema para que usted o lo comprenda o lo deseche, o quiera vivir o viva como usted quiera. Pero cuando el Señor habla del adulterio es muy serio. Esto no es un juego. Esto es una verdad que usted y yo tenemos que vivir. Deje el pasado atrás. Antes de Cristo y después de Cristo en su vida, diferente completamente. Pero ahora que estamos en Cristo, esto aplica a nuestras vidas. Por eso muchos dirán, oiga, pero el Señor no permite que se case un inconverso con una mujer del mundo. Y es cierto, hoy eso no es permitido por el Señor. Pero antes de llegar a Cristo, sí hay casos como el esposo o la esposa quieren seguir a Cristo, servirle a Él, pero el marido, la mujer, no quieren saber de Jesús nada. Y hay una verdad en 1 Corintios capítulo 7 que nos enseñan sobre esto. Y creo que lo vamos a tener que mirar un poco más en serio para que no tengamos problemas luego con el Señor. Estoy tratando, y créame, de hablarles lo más francamente posible, lo más sincero que yo puedo, de acuerdo a las Escrituras. Y tal vez su obligación es escribir, anote y revise bien las anotaciones y vaya a la Biblia y empiece a ser transformado y cambiado si es que no ha sido transformado aún. Ahora, mire, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. ¿Alguien aquí se quiere quitar una mano para seguir en adulterio, acaso, en fornicación? No, yo sé que no. Es más importante mi mano que ver una mujer, ¿cierto? Para codiciarla.
Pero muchos están diciendo, no, prefiero unos minutos de gozo, de aparente felicidad, y no cortarme la mano. Pero lo que están haciendo es cortarse una mano. No una mano, están perdiendo su vida, están suicidándose espiritualmente. Pero si yo pido perdón, escúchame, Saúl, y hay muchos en la Biblia que quisieron luego y no pudieron encontrar ese lugar donde hay un punto de quiebre, tal vez, donde ya no, Dios no soporta al pecador, ya no soporta que se burlen de él. Le doy un caso, Saúl. 2 errores cometió que yo vea en la Biblia, tal vez usted ve más, no sé, pero yo veo 2 errores que cometió Saúl y el Señor lo desechó. Dijo, ya no más, Saúl, no, ya no quiero saber de Saúl, y lo desechó. Pero Saúl, usted ve la desesperación que es ser alejado de Dios. Muchos hoy están viviendo eso y no saben por qué están viviendo así. Escucho de pastores que se suicidan. ¡Qué locura! ¿Cierto? Tal vez tenían problemas graves que no pudieron resolver, que no quisieron resolver. Porque somos francos y muchos dicen, Cristo y yo todo lo podemos, el Señor y yo somos mayoría, y todo esto lo pronunciamos y es verdad. Pero cuando llega la hora de demostrar que usted y Cristo son mayoría, se olvida, se nos olvida completamente. Y entonces empezamos a perder todo lo que tenemos de cristianos. Lamentable, ¿no? Córtese la mano, trate, cuando vea a una mujer, si ese es su problema, mírese la mano y pregúntese qué es mejor, mi mano, mi ojo, o estar con esa mujer. Y jamás volverá a tocar una mujer, créame, no es fácil, ¿cierto? Pero eso es lo que Dios pide de nosotros. Y si somos discípulos, recuerde que pidió amar más a Jesús que a padre, madre, hijos, hijas, nuestros carros, nuestras casas y aún a nuestra suegra. Eso dice la Biblia. Entonces, tenemos nosotros que empezar a ser genuinos en todo, que tengamos un sello del Espíritu Santo. Es mi hijo, es genuino, no hay reemplazo. Lo genuino no tiene nada de imitación, pero muchos están imitando las obras del diablo, están imitando la vida que antes tuvieron, y lamentablemente será un tiempo de dolor en un futuro próximo. Ahorita tal vez se creen muy vivos, muy tremendos. Le saqué la plata del bolsillo a aquel, mire, hice locuras con su mujer. Hagan lo que quieran. El Señor no le ha enviado un rayo para partirlo, aunque Él tiene todo el poder, y de hecho lo ha hecho con varios yo conozco. Pero tenga cuidado, viva una vida plena en Cristo. Jesús y el adulterio, pero también habla del divorcio, ¿cierto? Les digo que hay mucho que hablar sobre el adulterio, y si me acompaña y tenemos un poquito de paciencia, en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Vamos allá, Lucas, capítulo 16, y vamos al versículo 18, y encontrará un versículo, uno solo. Y mire que lo contemplan los evangelios, y dicen, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Todo, no dice unos cuantos. Y está hablando a cristianos, está hablando para los que van a vivir en la gracia. Pero qué difícil es para muchos esto, porque su carne le puede, y tenemos una excusa, ¿no? Vamos a Romanos capítulo 7 y 8, y entonces tenemos una excusa para cometer con avidez pecado en nuestra carne. Pero es que lo que quiero hacer no hago, y eso que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y con eso se disculpan del adulterio, y con eso se disculpan de la mentira, y con eso se disculpan de la manipulación de la gente, de las ovejas de Cristo. Es tiempo de cambio. Dios nos está exigiendo algo más adelante. No sé qué es lo que tiene hoy.
vaya más adelante, santifíquese aún más, dice el Señor. Entonces, y se casa con otra. Esto es tremendo. Y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Yo no sé, ahí parece que el Señor también le está diciendo a la mujer, tal vez te dejó por causa del problema, a la mujer, ¿cierto? Ella no estaba haciendo, aparentemente aquí no explica que la mujer estuvo haciendo algo impuro o algo malo, sino simplemente dice todo el que repudia a su mujer. No está diciendo por qué, ni dónde, ni cuándo, y se casa con otra. Solo le está hablando como a los adúlteros, al que hace esto, recuerde que no se puede, ¿no? Y el que se casa con la adúltera, la repudiada del marido, ¿cierto? Adultera. Entonces, tal vez, escúcheme, Dios nos está hablando hoy con mucha más fuerza que en el pasado, cuando solamente si usted se acostaba con una mujer, cometía adulterio. Pero ahora nos está hablando de una cosa bien fuerte. Necesitamos vivir el Evangelio pleno. No es un juego el Evangelio. No haga con él una burla de Dios. Yo sé que mucha gente ha visto cosas locas en el Evangelio, o a pastores, o a ministros, o a ovejas del Señor, y los ven adulterando, los ven fornicando, los ven haciendo cosas impuras contra su cuerpo, y ellos dicen, yo no quiero ser como él. No es un buen ejemplo, yo no quiero ser cristiano. Si todos los cristianos son así, yo prefiero seguir siendo como soy. Y estamos dañando a las ovejas del Señor. Ahora, si usted me acompaña nuevamente, Mateo capítulo 19, ¿cierto? Porque es que está en toda la Biblia. Está en toda la Biblia. Para mal de aquellos que no quieren cambiar, ¿cierto? O que han empezado a tomar las escrituras por juego. Entonces, en el capítulo 19, Jesús enseña sobre el divorcio. Y aquí hay algo bien importante. Hay algo que usted y yo tenemos que entender. Escucho a pastores diciendo, no es por nada, no hay forma de divorciarse de una mujer o de un hombre. No la hay. Pero aquí el Señor enseña que sí. Enseña que hay una forma legal y bíblica de volverse a casar para una persona cristiana, pero tiene que ser real, no es un juego. No es decir, ¿sabes qué? Di que que usted cometió adulterio y yo le doy una platica, le doy esta casita, le doy aquello, y entonces yo me puedo volver a casar. Y hay gente que hace eso, lamentablemente. Hay pastores que andan en esos cuentos. Y le escucho esto, escúcheme. Estados Unidos fue la reserva moral en el mundo moderno, ¿cierto? Estados Unidos era donde salieron los primeros misioneros. Estados Unidos fue donde mucha gente vino a enseñar el Evangelio y fueron mártires. Pero traía un Evangelio puro, traía un Evangelio real. Lamentablemente el tiempo fue pasando y se les olvidó el Evangelio a muchos de ellos. No digo que todos, ¿no? Como Elías, Señor, quítame la vida que yo solo he quedado. No es cierto. Hay más de 7,000, indudablemente, como dijo el Señor. Me proveeré de 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Dios tiene un remanente santo, un remanente puro que no vive según sus emociones, según su voluntad, según su sensualidad, sino que viven conforme al Espíritu les manda que vive. Está escrito. Y escuche esto. Y aquí está Jesús enseñando nuevamente. Y dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, capítulo 19, versículo 1, y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Mi hermano Mario se da cuenta que ya no chilla la silla, ¿cierto? Está bien. Pero escuche esto. Y le siguió grandes multitudes y los sanó allí. Jesús está haciendo la obra que nosotros también sabemos que debemos hacer. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Vinieron los fariseos, habíamos hablado de Moisés, ¿cierto? Dice que vinieron los fariseos a tentarle, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?
Eso era lo que pasó. Esa fue una voluntad para ese tiempo, para ese momento que estaba viviendo Moisés. Y fue a Moisés, ¿cierto?, que le dio la autorización, no que Moisés pecara, sino que Dios le dio ese momento, como con la serpiente, para que miraran la serpiente y fueran sanos. No tenemos hoy serpientes en las iglesias, espero, para que la gente enferma las mire, ¿cierto? Fue solo para ese instante. No ha vuelto a caer maná, ¿cierto? Pero pues en otra forma sí ha caído. Pero no era para ese momento. No ven unas codornices y caen en las redes, ¿no? Hoy es otra dispensación, es otro estado de cosas. No podemos vivir anacrónicamente en otro tiempo. Ahora mire esto. Entonces querían tentarle y les dicen esto: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Por cualquier causa. Él respondió y le dijo: ¿no he leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Cuando hablamos de Estados Unidos, hoy lamentablemente hay personas que están en una posición muy triste. Recuerdo un gran hombre de Dios, presidente de ACME y todo esto, muy buen hombre, lo respeto como ministro. Él, un día nos sentamos a hablar, y ya no sé por qué salió el tema, y él dice: yo estoy sorprendido de lo que está pasando en Estados Unidos, porque lo invitaron a predicar allá, y regresó y yo estoy sorprendido con lo que está pasando en Estados Unidos. Le pregunté por qué. Me dijo: mire, estábamos sentados a la mesa 6 parejas a lo sumo, y de pronto un pastor, por ponerme la charla en español, y él me dice: pastor, sentados a la mesa hay 33 matrimonios. Digo: pero yo no veo sino a 12 personas. ¿Cómo así que 33 matrimonios? Aquí no hay sino 6 matrimonios sentados a la mesa. Dijo: no, está equivocado. Digo: ¿por qué me dice usted eso? Le dice: mire, el pastor es casado 3 veces. La pastora, su esposa actual, es casada 2. Y empezó a hacer cuentas: 33. Y él le dice: pastor, ¿y usted cuántas veces es casado? Dijo: según me dice a mí la escritura y según la Biblia me enseña, yo me casé una vez y para siempre. Y mi esposa se ha casado una vez y para siempre. Yo no sé cuántos pastores hoy, después de ser cristianos, han dejado a su mujer y se han vuelto a casar. Salvo por una sola cosa que ahorita vamos a tratar, ¿cierto? Pero ¿cuántos? Dios mío, o sea, mi esposa está aquí atrás y me dice: faltan 5 minutos. Creo que esto lo tengo todo listo, pero vamos a tener que hablarlo luego, ¿está bien? No van a perder el hilo de la conversación, de lo que estamos hablando. Mire, le dice: he leído, no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dejará a padre y a madre. Claro que hay matrimonios que no han dejado al padre y a la madre, viven ahí con ellos. Tal vez falta de dinero, bueno, pero ojalá vivan apartados en un apartamentico por ahí cerquita, antes los cuidan, ¿cierto?, el papá y la mamá. Pero lo que dice el Señor es que usted ya no puede seguir dependiendo de sus padres, ya se casó, tiene una responsabilidad. Esto va para largo, pero quiero detenerme en otra cosa. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay algo bien tremendo, ¿cierto? En 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 16, dice que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice: los dos serán una sola carne. Y lo dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 16, para que lo lea. Lo cual quiere decir también que aquel que es promiscuo, que se va donde una ramera: yo no estoy sino fornicando, yo no tengo esposa y tal cosa. Ok, está haciendo lo mismo que según la Biblia, no lo que yo digo. Está diciendo que el que se une con una ramera, ¿cierto?, es como si se casara con ella. Qué sacrilegio está hablando el pastor, ¿cierto? Pero eso es lo que dice el Señor: el que se une con una ramera
es un cuerpo con ella. Y aquí está diciendo el Señor, así que no son ya dos, no son ya más dos, sino una sola carne. Entonces cuando se unen en tener matrimonio y relación sexual, como que solo una carne, ¿cierto? Y aquí le está diciendo lo mismo con la ramera. Entonces tengamos cuidado, ¿cierto? No es solo pedir perdón y ya se acabó el problema. Muchos, yo escucho de muchas personas que dicen que cuando hay una relación sexual hay una ligadura espiritual, ¿cierto? No tengo como un versículo para hacerlo, pero creo que pueden tener mucha razón en eso. Es un cuerpo con ella. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hombre, si usted está quemándose, dice ahí el apóstol Pablo en la enseñanza de 1 Corintios 7, pues hombre, únase con su esposa, no busque otra mujer, está su esposa, y ella sabe cuál es la obligación que tiene una esposa cristiana, porque conozco muchas del mundo que no quieren tener relación con su esposo, simplemente querían ser parte de la herencia de su esposo, o querían cualquier otra cosa, menos tener relaciones con su esposo. Ahora miren esto, le dice el Señor, ¿cierto? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es igual cuando una persona se une a una mujer del mundo, ¿cierto? Una ramera, en el caso de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 16. Pero estamos listos a hacerle caso al Señor en todo. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés? Lo estaban tentando. Si decía una cosa, no, porque al principio varón y hembra los hizo. Pero si decía la otra y apoyaba en la Biblia, como lo está haciendo ahora, ¿cierto? Está hablando de lo que desde el principio hizo. Entonces le van a decir lo que le están preguntando. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Moisés era un tremendo profeta, era la ley, ¿cierto? Y ellos respetaban mucho a Moisés. Lo respetaban, el Pentateuco para ellos es todavía, lo aprenden de memoria sus niños, porque era Moisés hablando. Y aquí está tocando lo más sagrado que ellos tenían, Moisés. Entonces el Señor les dice sabiamente, por la dureza de vuestro corazón. Si usted tiene un corazón duro, pues siga haciendo la promiscuidad, siga viviendo. Pero Dios cambió el corazón de piedra, lo transformó por un corazón de carne. Ya es tiempo de que cambie. Ya es tiempo de que cambiemos ese corazón de piedra en todas las áreas. Por eso el Sermón del Monte que estamos estudiando es el estatuto del reino de los cielos. Es el estatuto de Dios para nosotros en la gracia. Ya no está la ley, que es muy suave, ahora está la gracia, que es más fuerte. Más fuerte, aunque usted no lo crea. Porque muchos han muerto, no apedreados como una adúltera, no apedreados como un niño contumaz que es terco y necio y tienen que cogerlo a palo a la mitad de la calle. Sí, eso hacía la ley, ¿cierto? Pero hoy mucha gente son zombies cristianos que van a la iglesia, se sientan, pero no hay nada en su mente ni en su espíritu, no hay nada de Dios. Vienen a callar su alma, sus emociones, sus sentimientos, porque saben que le han fallado a Dios y que no han tomado decisiones correctas y no han tomado decisiones de vida eterna. Es necesario que hoy tomemos decisiones de vida, porque los que no la toman están tomando del pelo a Jesús, están haciendo de la Biblia un juego. No se atreva a eso, porque no conozco a nadie que se haya burlado de Dios y no intente ser el primero. Ahora, es tremendo, ¿cierto? Es tremendo. Aquí están tratando de hacer caer a Jesús. Pero dices que tu corazón es muy duro. ¿Y cuántas veces hemos tenido que hablar y reprender a personas aquí en nuestras congregaciones, ¿cierto? Que son hechos que tenemos que ver a diario. Bueno, tenemos que tratar, no a diario, pero sí rutinariamente, ¿cierto? De personas que cometen adulterio, de personas que aún casados van y conquistan niñas, ¿no? Que aún casados van donde las prostitutas, que aún casados buscan aún sus hijos para pervertirse. Por Dios, no estamos hablando de algo que no es, se ve a menudo y lamentablemente no saben lo que están haciendo.
no han dejado su vida antigua, no han dejado atrás esa vida nueva, no les está haciendo ninguna mella. Esos son los que tienen nombre de que viven y están muertos.